Buenas, bienvenido al programa Riqueza para Todos, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Hoy queremos hablar sobre Honduras en general con el designado presidencial del actual gobierno, el doctor Barnica, quien es cirujano, graduado en los Estados Unidos, y también con el doctor Alan Fajardo, quien es sociólogo y economista. Y fungió en el gobierno de Manuel Zelaya y actualmente es profesor universitario y consultor de organizaciones internacionales. Entonces, aquí en Honduras tenemos un gravísimo problema de todo tipo, el de la criminalidad, por ejemplo, y bueno, y constantemente salen temas a relucir sobre la criminalidad. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Cómo cree usted que se podría resolver este problema de la criminalidad, de esa tasa de homicidio que está tan excesivamente alta? Bueno, muy buenas tardes, un placer de compartir con el doctor Alan Savillón y con el doctor Savillón, pues, habernos invitado acá, y el doctor Fajardo. Ustedes patepluma, ¿no? Por el origen. Patepluma, por mi padre. Por sus padres, y sí. Da un gusto pues estar en este programa y poder compartir sobre un tema muy álgido, el tema número uno para los hondureños, el tema de la criminalidad. Estamos pagando en este momento una factura de lo que no se hizo en el pasado. Muchísimos años. Estamos hablando de lo que está sucediendo en la zona más conflictiva. Por ejemplo, el Bajo Aguán es lo que no se hizo en reforma agraria, lo que no se hizo en materia de seguridad, prevención. Lo que estamos pasando en salud también es falta de prevención, y todas esas cuotas se vienen acumulando y cada vez vamos a llegar entonces a tener temas de convulsión social, y estamos en un momento de poder incidir, de poder ir creando medidas. ¿Cuál es el problema por el cual Honduras ha llegado a tener 86 y creemos que puede andar arriba del 100% la muerte por cada 100.000 habitantes? Dentro de un trabajo que se tiene que hacer multisectorial, en cual los diferentes actores que hemos estado trabajando en el tema de seguridad en el actual gobierno, comenzamos, que lo hacía normalmente la policía, y luego lo que le corresponde a investigación, fiscalía, desde ahí encontramos que hay problemas. No tenemos una policía de investigación, y eso ha sucedido que en Honduras entonces se cometen un crimen, y de los cuales muy pocos son los que logran llegar a la etapa final de estar en una cárcel, pasar por un juicio. Entonces, eso como que va dando una viabilidad para que el crimen siga creciendo. Si nosotros vemos... O sea, pero ¿por qué la impunidad? ¿Por qué la impunidad? O sea, no... Porque la impunidad ha sido una cosa constante. Sí, por ejemplo, sí, empecemos con los políticos, se roban toneladas de dinero y aquí nunca han metido a la cárcel a ningún presidente. Es decir, sí. En Costa Rica hay 2 presidentes en la cárcel, en Guatemala hay uno, en Nicaragua metieron a otro. Hay mucha tela que cortar en eso. ¿Y quién ha hecho eso en los ejemplos de, por ejemplo, Francisco de Alanés? Don Francisco de Alanés es el hombre que en Guatemala es nacido en Guatemala. Actualmente el presidente Colón lo llevó y quien formó parte de lo que, quien le conformó los juicios a los presidentes Portillo y a los presidentes Calderón en Costa Rica y el presidente Rodríguez. Entonces estamos viendo que son uno de los temas que están empezando a discutir en Honduras. En la Corte Constitucional, ¿cuánto es el costo, el costo económico de tener una institución de ese nivel? ¿Cuánto gana solo don Francisco de Alanés, que me dio gusto verlo ahorita entre los conferencistas que estuvieron en el reciente evento que hubo a nivel nacional, a nivel de SICA, y un hombre con una experiencia increíble? Nos está dando en materia de derechos humanos, es decir, es una autoridad que vale la pena compartir con ellos sus experiencias. Y yo creo que en Honduras uno de los temas, con su pregunta puntual, así de lo que le puedo decir, en lo que a mí me corresponde, he elaborado mi estrategia. Primero de ellas fue buscar todo lo que se interrumpió el gobierno pasado por todos los acontecimientos que se dieron políticos. Volver a reencontrarnos con la OEA, con la CICAD OEA, contra el crimen y el delito,
contra el crimen y el delito de las Naciones Unidas también, que es CICAD, OEA, y por el otro lado las Naciones Unidas. No estamos llegando a la causa de todo el fenómeno. O sea, Sí, ¿por qué, por ejemplo, hay golpes de Estado en Honduras? ¿Por qué todos los golpes de Estado ocurren en países súper pobres? Sí, pero estaba hablándome de crimen. Usted me estaba hablando de crimen primero. Sí, entonces pero mi contestación es decirle qué es lo que se ha dejado de hacer con relación al crimen. Entonces nosotros lo que estoy tratando de explicarle para que quede una pregunta concluida. ¿Qué ha pasado con tanta cantidad de muertos? ¿Por qué ha aumentado? Por el crimen organizado. ¿Y qué es lo que sucede? Crimen organizado. Y nosotros estamos desorganizados. Primero, estamos elaborando una política contra las drogas que no existía en Honduras. Entonces yo le estoy poniendo mi cuota como ciudadano responsable, que los demás no lo estén haciendo, que el policía es corrupto, que el juez es corrupto. Eso es parte de una sociedad, de un contexto de una sociedad donde hemos ido creciendo y en las cuales yo le estoy diciendo que los males son múltiples. Hogares desintegrados, toda una serie de falta de educación. Quedémonos ahí, hogares desintegrados. Mire, usted agarra la tasa de divorcio de países como los que escandinavos, Europa Occidental, Alemania, Suecia, todo eso, Francia, exponencialmente más alta, es decir, como 10 veces más alta que la de Honduras. Aquí es como 6% de la población se divorcia, allá es como 40%. Vaya a ver las tasas de homicidio allá, un homicidio por cada 100.000 habitantes. Cualquiera, fíjate que hasta España, Italia, Portugal, el año pasado, por ejemplo, pese a que están padeciendo una terrible crisis, con un desempleo altísimo, un homicidio por cada 100.000 habitantes. Pero no cabe un parangón ahí, doctor. Decir, no, es que porque desintegración familiar sí, no es por eso que tenemos alta criminalidad. Sí, desintegración porque la señora hace tortillas y allá la escandinava trabaja en una fábrica con una gran cantidad de prebendas, deja de trabajar y estamos viendo lo social. Es ahí la diferencia. Ahí, correcto. Es ahí la diferencia. O sea, pero tienen que ver. ¿Cómo es que, por qué el salario allá en Europa es 10 veces o 12 veces o 15 veces más alto, dependiendo de qué país estamos hablando, que el de Honduras? Esa es la cosa. Es decir, ¿por qué es más alto? ¿Por qué es mucho más alto? Porque eso es lo que porque históricamente los países eran guerreristas. Solo todavía en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones ahí. ¿Ah? ¿Y por qué entraron en guerra? Porque hubo una gran crisis económica del 1929 a 1932, 30% de desempleo en Alemania, y así llegó Adolfo Hitler al poder. O sea que la economía es la clave. Claro, o sea, estoy totalmente claro con usted. Ajá. Hay que buscarlos todos. Yo le menciono una de las cuantas. No, pero tenemos que ir al meollo del asunto. Tenemos que ir a las causas. Un ejemplo. Aquí me está poniendo un fondo de Estados Unidos, creo que es Filadelfia. No, este es Singapur. Singapur. Imagínense. ¿Qué desarrollo? Que es mejor que los Estados Unidos. ¿Qué desarrollo? Que tiene cero tasa de homicidio. Sí. Bueno. Y mire que ahí hay 3 culturas diferentes, con 3 religiones diferentes, y tranquilitos todos. ¿Por qué? Todo el mundo es rico. Hay 0 desempleo y el salario más bajo son 60.000 lempiras, $3.000 al mes. Entonces, ¿quién va a asaltar un barco? ¿Quién va a traficar drogas? ¿De dónde aparecieron esos grandes capitales? Muchos de ellos son de lavado de activos. En Singapur no. Ellos no, en Singapur no. Le cortan las manos y le... No, esa es otra cosa. Bueno, que hay pena de muerte. Pero fuera de ahí, los grandes ricos y los grandes financieros han sido personas que han traficado con drogas en otros países. No, pero en Singapur no. Aquí, trae sus capitales. No, aquí está yendo multinacionales como IBM, sí, como Sony, como por ejemplo la farmacéutica suiza, Hoffmann La Roche, Novartis, Siemens, TNI, Azteca. O sea, esto no es lavado de activos. Esto tiene un nivel, Transparencia Internacional, que está en Berlín, que está objetivamente analizando niveles de corrupción. El número más bajo es el país más honesto del mundo. El número 183 es el más corrupto. Los Estados Unidos, el año pasado apareció en número 24. Singapur apareció en posición 5. Mucho más honesto. Doctor, yo creo que... Y Honduras está en 129. El doctor Savillon quiere decir, creo yo, que no es el primer ciclo de la lavadora, sino que ya es un ciclo más avanzado de lavado. Ay, ¿dónde estaría el ciclo más avanzado en Singapur, según usted? No, digo yo, es que a mí me parece muy extraño, y yo coincido con el doctor Banica, que todos los miles de millones de dólares que produce el narcotráfico y todo el delito organizado, y no es cierto que todo ese dinero se maneja en cajas de zapatos y en
fardos como los que han aparecido en Colombia, México, que sí, una parte se maneja y de vez en cuando aparece un furgón por ahí en Panamá lleno de paquetes de billetes, pero la gran mayoría de esos está en la sangre de todos los mercados del mundo. Y es mentira que no va a estar en los circuitos financieros, sobre todo de los paraísos fiscales. O sea, el primer ciclo sería en los países donde se generan y todo, un segundo ciclo en los paraísos fiscales y un tercer ciclo de la lavadora sería ya en el sistema normal. Mire, usted leyó El Padrino, ¿no? Usted leyó El Padrino. Y no podemos estar haciendo por películas de ellos. No, pero ya, sus referencias, no, pero es que eso, la literatura es la metáfora de la vida cotidiana. No, mire, ve, en Singapur le voy a dar unos datos de Singapur con respecto al consumo de drogas. Los Estados Unidos sabemos que es el mercado más grande de consumo de drogas, cuantitativamente hablando. Sí. Y en términos per cápita se consume más droga, más marihuana, más cocaína en los Estados Unidos, por ejemplo, que en Europa Occidental. Pero en Singapur, por ejemplo, con respecto a esos tres, el que menos consume en Singapur, por ejemplo, en Singapur es por cada 10 onzas de marihuana o de cocaína que consumen en los Estados Unidos, se consume una en Singapur. Es decir, que está todo más bajo. Y a nivel de los bancos también tienen un control bien estricto. Es decir, más estricto incluso porque ahí está un estado que es muy simpático a todo tipo de empresas. Empresas nacionales, empresas extranjeras, empresas pequeñas, empresas grandes. Pero a la misma vez es un estado bien intervencionista en materia de seguridad. Seguridad externa, digamos, riesgo como guerra con otro país, con los vecinos, y también seguridad interna en materia de criminalidad. Sí. Es decir, son bien, no cortan manos. Lo que pasa es que hay pena de muerte. Sí. Le dan con una caña, con una de esas de bambú a gente que hace cosas que no son muy graves. Que escupe, que graffiti, que pinta graffiti, que tira chicle a la calle. Exacto, y bueno, o sea, yo no digo que está bien, a lo que vamos, si esos son los ataques de ustedes contra Singapur, hombre, suena, ¿saben cómo suena eso? No, Singapur, que tal vez no es el mejor ejemplo, porque Singapur es un ejemplo de cómo están todas las transnacionales. Como aquellas mujeres que envidiosas de una muchacha bellísima le dicen, ¿has visto las uñas de ella? Son odiosas. Y a nosotros, de hombres, ¿qué nos importa? Y las uñas de nos importa que las caras de muñeca, que el cuerpo es de Venus de Milo, que la estatura es elegante. Esas son las cosas que le importan a los hombres en Honduras, en China, en Rusia y en todos lados del mundo. No, que si las uñas están bien arregladitas. ¿Verdad que eso se resuelve bien? Exacto. Pero es que se están atacando por las... No estábamos atacando no por los márgenes. No es un ataque, y no venimos a eso. Venimos a construir algo con relación a querer llegar a tener en Honduras, por lo menos, decir un modelo en el cual poder basarnos para llegar a hacer algo. Le voy a decir un ejemplo. Nos está poniendo la economía más desarrollada, Finlandia, Singapur, que tienen unas economías que son de los mejores niveles en el mundo. Pero usted puede poner como ejemplos la India. La India es un país que viene con un subdesarrollo y con grandes problemas socioeconómicos muy similares a los de Honduras, para no comparar Singapur. Pero ¿qué ha sucedido con la India? Grande, nosotros en chiquito. Y nosotros en chiquito. Sí. Pero ¿qué es lo que ha hecho? Usted va a los Estados Unidos y pide ahorita en estos momentos su empresa, o una empresa de cualquier parte que se viene para Latinoamérica y quiere un programador de sistemas. En los mismos Estados Unidos, de 10 currículos que le llegan 7 de hindú. Entonces, nosotros, ¿por qué no tomar esos modelos en Honduras cuando nuestro proceso es de desarrollo agrícola? Y le voy a poner otro ejemplo con relación a lo nuestro. Sí, bueno. Pero tenemos que dar paso comercial. Nos lo están exigiendo y a rato me están haciendo señas. Y ya queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde podrán encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de este breve interregno comercial.
Bueno, estamos de regreso, estamos conversando con el designado presidencial en este gobierno, el doctor Barnica, y con el sociólogo, el doctor Alan Fajardo. Entonces, nos decía el doctor Barnica que tenemos que seguir el ejemplo de India, que ha estado haciendo énfasis en educación, porque hoy día en los Estados Unidos una gran cantidad de empresas, las solicitudes de empleo, una gran cantidad son de personas de la India que están estudiando en los Estados Unidos. Entonces, vamos al área educacional y nos encontramos con que, por ejemplo, los Estados Unidos a final del siglo XIX fue su época de oro en cuanto a tasas de crecimiento, que es lo más importante, pero sí, pues, los Estados Unidos se hizo rico porque en los últimos 200 años tuvo una tasa de crecimiento 4 veces más rápido que la de Honduras. Entonces, en ese momento estaba creciendo a 8% anual. En ese momento está gastando menos de 1% del total de la economía en educación. Y la economía está creciendo a 8%. En los últimos 20 años ha estado gastando 6% del total de la economía en educación y solo ha crecido 2% anual. También en aquel entonces menos de 1% de la población de los Estados Unidos tenía título universitario. Hoy día más de 30%. O sea que miramos que entre menos inversión y menos formación, más rápido era la tasa de crecimiento. Y ese fenómeno lo encontramos repetido en infinidad de países, inclusive Honduras. La mejor década de Honduras en crecimiento económico fue en la década de los 60, creció a 5% anual, es de la mejor con un mucho menor gasto en educación como proporción al total de la economía. Que tenemos actualmente. O sea, que el que actualmente. Y la economía creció, en los últimos 10 años ha crecido a 3% anual. Entonces, ese cuento que todo el mundo dice, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, que dice que hay que invertir en educación, no hay datos que validen esa tesis. Ese es el principio de la ciencia. Usted es médico, usted es cirujano. Usted sabe cómo ha llegado, por ejemplo, que tal antibiótico se ha utilizado para este tipo de infección. O sea, se hicieron estudios, se hicieron experimentos, de tantos casos, se encontró una correlación, una relación causa-efecto, y después, digamos, la FDA de los Estados Unidos, que regula la farmacéutica, dijo, este producto puede ser vendido para esta cosa y no tiene o casi no tiene efectos secundarios. Es decir, no es así. O sea, no es porque todo el mundo lo dice, es porque hubieron estudios clínicos. Ese es el principio de la ciencia. Pues los datos estadísticos de todos los países del mundo muestran que no hay una relación causa-efecto entre educación y tasas de crecimiento económico. No la hay. No la hay. No la hay. Entonces, yo lamento mucho echarle por tierra la idea a todo el mundo, que sobre todo la izquierda es la que más abrada, porque la izquierda es la que más está abogando por más gasto en educación pública, por ejemplo. Y en salud pública, pero no hay inversión. Pero no hay datos que validen ni cuando lo de la derecha, ni cuando lo de la izquierda. China, que está teniendo mejores resultados que India, sí. En 1979, cuando comenzó a crecer rápidamente, recortó brutalmente el presupuesto de educación y de salud pública, porque no todos eran comunistas, entonces todo era gasto público. En Xiaoping, un cambio radical en cuanto a lo que venía trabajando Mao anteriormente. Pero lo que sí, en materia de educación, sí produce resultados, y el caso de las Indias es un buen ejemplo, es que el presidente de la República sea una persona muy estudiada y en el área que compete. Mire, esta civilización nació hace más de 4.000 años, es la más vieja del mundo. Solo unas como Egipto y Babilonia le ganan en antigüedad. Y por primera vez en su historia, los últimos 20 años ha obtenido rápido crecimiento. Por primera vez. Y qué casualidad que es cuando está siendo gobernada por Manmohan Singh, un tipo que tiene un doctorado en economía en la Universidad de Oxford. Que de paso ha pasado a ser el primer ministro más honesto en toda la historia de la India. Es un Sikh, ¿verdad? Es un Sikh que solo tiene 2% de la población es Sikh. El 81% es hinduista, 13% es musulmán y 2% pertenece a religión. Todos los primeros ministros habían sido hinduistas. Wow, países fanáticos con esas dos religiones. Pero este lo pusieron porque tenía tanta credibilidad en probidad y sobre todo en conocimientos, y efectivamente ha tenido el mayor éxito en bajar corrupción y en obtener los mejores resultados económicos. En China es lo mismo. Por siglos, emperadores ignorantes, después Mao Zedong, que solo había terminado la primaria, antes de Chiang Kai-shek, que era un general que destrozó China en la década de los 20 y los 30. Y finalmente dijeron, vamos a copiar el modelo de Singapur y de Hong Kong. Dos poblaciones, o totalmente o casi totalmente chinas,
Y por eso se inspiraron en ella, porque identificaban culturalmente. Correcto. Aquí han seguido el principio de la tecnocracia, de poner a los más competentes a la cabeza del Estado. Entonces, usted me decía que un expresidente para el cual usted trabajó, fue un hombre que se le presentó una crisis en su juventud, de la cual era una variable exógena, él no tenía control y tuvo que dejar los estudios para concentrarse en eso. Entonces, que no se meta a la política porque no es competente. De la misma manera que usted... Que no es competente Mel Zelaya. No, que usted... No ha logrado formar No, en el tiempo récord vamos a ver, el partido más rápidamente exitoso. Narrala le ganó, lo hizo más rápido. No. Y desde la pasada... A Narrala yo no le he hablando de visto fútbol, en 35... ninguna concentración le he visto yo. Así que porque no tiene interés en hacerlo. Pero está claro, las encuestas muestran que tiene más simpatías de voto que ¿La cualquier encuesta otro. que hace quién? Mire, yo ¿La por que ejemplo... él hace No, mire... o el que Mire, yo paga aquí recientemente yo tuve a un doctor en sociología que de paso es un hombre de izquierda. Y tiene una de consultoría de hacer encuestas. Y hicieron una encuesta. En esa encuesta él salía súper arriba. Pero le pregunté quién había financiado la encuesta. Porque todas las acusaciones de que aquí manipulan, todo el mundo Yo acusa. no estoy acusando nada. No, Hice una pregunta. lo que estoy diciendo es que todo el mundo, por ejemplo, cuando las encuestas no favorecen al Partido Nacional dice que es manipulado. Cuando no favorece al Partido Liberal, eso era gente de que hubieran partidos nuevos. Ahora que hay partidos nuevos, con el mismo cuento salen. Yo no digo que no haya manipulación. Yo lo que le estoy diciendo es que aquí le pregunté a este señor, que vino acá, doctor en sociología, y le pregunté quién financió y me dijo Oxfam. Usted sabe Sí. que esa es una ONG de Gran Bretaña. Sí, la conozco. Que no tiene interés en promocionar ni a Narrala, ni a Xiomara, ni a Ricardo Álvarez, que por ejemplo eran los tres que salían más altos. Y Narrala seguía arriba de Xiomara. No, salía un poquito más abajo. Por primera vez salía ella arriba. Es lo que le estoy diciendo. Pero ahí Y está. usted me está diciendo que Narrala le ganó. El Y usted mismo me está diciendo No. que Xiomara salía arriba. Hombre, en como 10 otras encuestas anteriores, Narrala salía arriba que ella. Hombre, Pero no había hecho campaña Xiomara. ¿qué tiempo ha estado ahí? ¿Qué tiempo todo el mundo está diciendo que iba a hacer la encuesta? Exposición a los medios, que es tan importante en política ahora, que tenía Narrala versus Xiomara, ¿quién tenía Sí, más? que yo no estoy defendiendo a Narrala. Yo no estoy defendiendo a Narrala. Yo nada más le estoy constatando los datos. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Usted es sociólogo. Y uno bueno. Ahí está. A usted no se le ocurre ir a solicitar empleo ni al Hospital Viera, que es uno privado, ni al materno infantil, digamos, de cirujano. No se le ocurre, No, señor. porque no es competente. Y usted no se le ocurre pedir puesto de magistrado a la Corte Suprema de Justicia porque no es abogado. O no sé si es abogado. Obviamente, ¿no? No. Ahí está. Mire, 3/4 de la población mundial es pobre. Entre ellos, sobre todo, India, por ejemplo. 3/4 desde hace 5.000 años. Hace 5.000 años apareció la primera civilización en el mundo, la de Egipto. Desde entonces tenemos datos escritos que nos están diciendo la gente se moría por toneladas de epidemias, de hambrunas, de esto, del otro. Desde entonces todos los gobiernos han estado tratando de salir de la pobreza y el desempleo. Y hasta la fecha, 3/4 de 5.000 años después, 3/4 de la población todavía. Y el cuarto que vive en países que han salido, tienen alto desempleo la mayoría de los países. Solo es como 1% de la población mundial que vive en países que tienen ingresos altos y cero desempleo, como este. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que sacar un país de la pobreza y el desempleo es la cosa más difícil del mundo. Por tanto, no es para estar improvisando. El zapatero al zapato, el médico a las cuestiones de salud, el sociólogo a cuestiones de sociología, el que no estudia absolutamente nada, como los últimos 3 presidentes que tenemos, que no estudian, que solo sacaron un título de secundaria, no deberían de estar gobernando ningún país porque son incompetentes en materia económica, que es lo fundamental Yo no creo que para gobernar un país. No creo que sea incompetente los últimos 3 presidentes. Y a un miserable tasa de crecimiento económico le parece poco. No, las tasas que tuvieron Maduro y Mel Zelaya no eran tasas bajas. 3%. Maduro anduvieron de alrededor del 6%. 3.4. No sé. La media. Mel Zelaya tuvo No. tasas de más del 5%. En los 2 primeros años, los otros 2 Pero estuvieron. le afectó la crisis internacional porque somos un país que estamos encadenados. Pero ahora traeríamos entonces en Honduras los modelos entonces que nosotros desearíamos tener de presidente. ¿Qué es lo que un pueblo con el nivel de educación, de cultura que tenemos y vota por hambre y vota por lo mediático? ¿Cuál es el éxito? Entonces, dígame, si no estoy equivocado, corríjame.
¿Cuál es el éxito entonces de que encabecen las encuestas en este momento don Manuel, la esposa de don Manuel Zelaya, doña Xiomara, quien es el que la trae a la vida política, ¿no? Si ellas estuvieran separados como matrimonio que estaba... ¿Qué es una ama de casa? No era ni ama de casa porque era ama de casa de... Pero no de él. Eso se la ha pasado, de ama de casa. Pues. Bueno, eso es de ama de casa. Es incompetente para manejar la economía. Y Salvador Narrala hablando de fútbol. Pero es una idea solamente, doctor. No, exacto. Los dos son incompetentes, los dos no califican. En Singapur no los dejarían participar. Aquí no los dejan participar. Para el liderazgo, aquí hay que tener... Para el liderazgo político... Pero para Honduras, ¿qué modelo este es el modelo que ese no lo vamos a montar de la noche a la mañana y ahorita hay hambre. No. En este pueblo la gente se está muriendo de hambre. Esto es lo más efectivo en curar el hambre. Una criminalidad la tecnocracia es lo que ha probado ser más efectivo. Pero usted diría que entonces hagamos la ciudad de modelo. Pongamos a las personas más competentes a la cabeza del Estado y formemos una administración pública. Aquí vemos tres competentes que estamos arriba de lo que están aspirando, de lo que ustedes estamos mencionando. Yo le diría que usted sería presidente, yo lo pondría el de ministro de la presidencia, ahí me póngame de ministro de salud o del tema que más me he metido en este momento, que es el tema de seguridad. Yo no sabía, yo no tenía temas de medio ambiente. Yo desconocía y me metí en este gobierno a los temas de medio ambiente y hoy estoy bien metido en temas de cambio climático. Sí, pero... Y me he empapado. Y magnífico, que he aprendido bastante, pero realmente no es objetivo decir que usted puede medir con alguien, por ejemplo, tiene un doctorado de biodiversidad o de climatología de la Universidad de Stanford. Miren, una cosa es el liderazgo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que dar una pausa comercial. Nos la están pidiendo qué rato. Sí, que primera vez que tenemos dos invitados y o sea, se acalora y se le va la vara y allá Donald, el jefe de cámara está haciendo ya días señas. Bueno, hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando con el designado presidencial, el doctor Barnica, y con el sociólogo doctor Alan Fajardo sobre diversos temas. ¿Cómo resolver estos problemas de alta criminalidad, de pobreza, de alto desempleo, de caos? Es lo que ha tenido este país toda su vida. Que la CEPAL lo clasifique como el peor país del continente americano, por abajo de Haití. Ya estamos en el fondo del barril. Entonces, nos decían aquí nuestros invitados que con regularidad los presidentes no le dan caso a sus asesores. Y es exactamente lo que hemos venido repitiendo, que para que las cosas funcionen bien, el número uno, el presidente tiene que ser una persona altamente competente en el área económica, porque los problemas de Honduras son económicos. Por ejemplo, el problema de salud, que tenemos uno ahorita, pero que siempre hay un problema, aun cuando no hay huelgas. Siempre queda de que no hay suficiente hospital, no hay suficiente clínica, no hay suficiente medicamentos, instrumentos, etc. ¿Por qué? Porque el país es pobre. Mire, este país solo tiene 700 kilómetros cuadrados, solo tiene 5 millones de habitantes, mucho más pequeño en población de territorio que Honduras, y el presupuesto es 13 veces más grande que el de Honduras. 13 veces. ¿Por qué? Pese a que cobran impuestos bien bajitos. ¿Por qué? Porque como el crecimiento económico ha sido bien rápido, entonces las empresas, el desempleo es cero, entonces las empresas siempre pagan empleo. Si una empresa siempre está haciendo ganancias, siempre paga. Y si todo el mundo está empleado, todo el mundo está comprando y digamos impuestos sobre ventas, que es más fácil de recoger para un estado, siempre es mucho más alto que cuando hay desempleo. Por consiguiente, están hinchadas. Mire, este país independizó en 1959 y en 95% de los años ha tenido un superávit presupuestario. O sea, para los televidentes eso significa que el Estado está gastando en un montón, tiene los mejores hospitales y los mejores hospitales públicos y privados que los Estados Unidos. Nosotros empezamos a hablar antes del programa. Y por encima tiene un superávit presupuestario, o sea, pese a que ha gastado una tonelada en los mejores hospitales, en las mejores escuelas y universidades,
y aún así le sobra el dinero y tiene un superávit. Es típico de un país que tiene rápido crecimiento. Pero aquí, estas lacras que hemos tenido de presidentes, que un montón ni siquiera tienen un título, y cuando tienen un título universitario en un área que no compete, aquí no se puede. Aquí hay que tener un mínimo de 2 títulos universitarios. Pero si vamos a seguir un montón de años. Tiene que ser uno por lo menos en economía. Busquémosle la solución al problema. Bueno, por ejemplo, usted mencionó el tema de salud. Estamos hablando de telemedicina, de medicina robótica. Aquí el problema de la gente es... Y no hay, porque no hay dinero para comprarla. Pero es aquí que sí, ¿por qué? Hay falta ¿De dónde se saca el dinero? De actitud. Mire, qué bueno que los hondureños tenemos una buena salud porque tenemos cuerpos resistentes. Creo que eso lo heredamos de los mayas. O del mestizaje. Tenemos una población que es menos vulnerable a la... Aquí vienen los europeos, los norteamericanos, y le agarran un Helicobacter pylori y se escapan de morir. O una amebas. Y usted le hace un examen de amebas ahorita de heces. Bueno, no era muy resistente porque cuando vinieron los europeos hace 500 años, se murieron por toneladas de las enfermedades que traían porque no tenían resistencia con ellas. Pero o sea, se nos estaban trayendo enfermedades, claro. Mire, todas las islas del Caribe que hoy día las encontramos llenas de descendientes de africanos, es porque murieron todos los indios ahí. Estaba lleno de indios y se murieron de enfermedades. La mayoría no los mataron con espada. Pero las llevaron ellos. O sea, usted no está... No tan resistentes como ustedes, pero independientemente de esto. Él está hablando de los que quedaron. Los que quedaron... Si tenemos 70 de media de vida, es bien bajo. Sí. Ajá. China tiene 78 y China todavía es un país pobre. Pero es que se muere la gente. Ahorita se está muriendo de nutrición porque antes la gente comía lo mínimo. Hoy la población ha crecido y la gente se ha venido a los cinturones marginales. Esa es la gente que nos llega a los hospitales con desnutrición, con diarreas, con perforaciones intestinales por tifoidea, por una serie de enfermedades que no se debería morir la gente. Mire, 96 personas el año antepasado se murieron de dengue. Yo lo que quiero ver, yo quiero volver al tema de ustedes conocen. Usted quiere volver el gobierno de doña Violeta Barrio de Chamorro, en Nicaragua. Ustedes saben cómo recibió doña Violeta el gobierno en medio de una guerra, una población dividida al borde de la guerra civil, una hiperinflación, ¿verdad? Y sin embargo, cuando entregó el poder 7 años después, ¿cómo estaba Nicaragua? Gracias a que llegó un entendimiento también de una conciliación nacional con el Frente Sandinista, un pacto, supo escoger con mucho sentido común un buen equipo de gobierno, un buen ministro de la presidencia, gobierno, ¿verdad? Y tuvo 3% de crecimiento anual. Tuvo 3%. ¿Pero de dónde? En China no hubo conciliación. Saliendo de una guerra. En China no hubo conciliación. Saliendo de una guerra. En China, a partir de 1989, no hubo conciliación y crecieron a 10%. Llevan 33 años creciendo a 10%. Usted que estaba defendiendo el gobierno de Mel diciendo que hubo crisis internacional en el 2009 y que por eso hubo cifras negativas. China también hubo cifras negativas. Sí, negativo 3. Una reducción. Negativo 3. Sin embargo, tuvo negativo 3 en el 2003 hubo negativo 3. Pero tuvo crecimiento alto. Sí, pero la media fue 3. Hombre, uno no puede, como dicen en inglés, you can't cherry pick. Uno no puede agarrar únicamente el año que mejor le gusta. Uno agarra los 4 en gobierno y hace la media. Pero lo que no lo dejaron 4 años. No le puede usted escribir las 3 años y medio. Del que 3 años y medio. 3 años y medio. Un momento, y lo destituyeron porque él se quería eternizar en el poder. No, a nadie. Pero mire, ¿cómo se iba a eternizar? Mire, le voy a dar una muestra de que aún si hubiera... Zelaya no tenía correlación. Le voy a dar una muestra que aún si hubiera completado su año de gobierno, aún así hubiera habido cifras negativas en el 2009. Aquí en México hubo golpe de Estado, tuvieron negativo 7 en el 2009. Hugo Chávez tuvo golpe de Estado, el golpe de Estado de Hugo Chávez fue en el 2002, no en el 2009. Tuvo negativo 3. Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ¿tuvieron golpe de Estado? No, tuvieron negativo 3. No me vas a decir que un individuo que solo pasaba correteando mujeres, él hubiera... ¿Quién correteaba mujeres? Decir... Yo estaba cerca de él y yo puedo dar fe de que eso no es cierto. Vaya pues, el hombre era un monje. No, y tampoco hubo depredación de fondos públicos en el gobierno. No. También, o sea, fue más honesto. El programa es bien corto. Nosotros quisiéramos tener este debate
4 o Más 5 largo. horas. Lástima que somos 2. Pero vamos a atacar los problemas de raíz de Honduras. Pero el problema, por ejemplo, que yo le diría que no es correcto en ninguno de los gobiernos, es que, por ejemplo, Honduras tiene fondos de reconversión de deuda. Y ahorita, si estuviese el embajador de España, que llamara y me dijera si no es cierto. En el BESI habían 200 millones de dólares para utilizarlos en Honduras en desarrollo. Y esos 200 millones no se tocaron en el gobierno del presidente Zelaya. Y no se le echemos la culpa a él, sino que los ministros que lo están rodeando. ¿A quiénes escogió de ministros? El equipo, eso es a lo que yo me refiero. Usted puede tener un gobernante, porque para que busquemos un gobernante al nivel de Singapur o a nivel del primer ministro de Inglaterra o de Austria, No, mira, pero 200 millones de dólares que no se tocaron cuando las escuelas y los hospitales están cayendo. Dígame, y son para eso. Pero dígame, los problemas de Honduras, ¿qué tipo de problemas? No es pobreza, es empleo, lo fundamental. Desempleo. Claro. Por ejemplo, no son los problemas económicos. ¿Ah? Sí, son bueno, entonces, ¿Cuál modelo propondría usted? Yo le tengo mi modelo para usted. bueno, mire, ¿Qué ve, modelo? el artículo 238 de la Sin Constitución. llegar a soñar en tener esto, lo podemos llegar a tener. Tenemos todo el para artículo hacerlo. 238 de la Constitución dice, para ser presidente de la República, recuerden, 4 cosas sencillas. sencillas. Ajá, que le agregue un inciso que diga tener un doctorado en economía. Entonces, no vamos a tener vamos a tener elecciones. presidente. Entonces, No, si hay un montón de doctores. Yo aquí el otro día tuve un ¿y quién le gusta la política? ¿Tienen liderazgo político? ¿Usted participa en política, doctor? ¿Participa en política? No me dejaron usted? participar la vez pasada. Bueno, yo lo invito, y él lo invita a su partido también. No me diga, porque voy a estar regiendo órdenes de gente que sabe menos que yo sobre cómo resolver los problemas del mundo. ¿A cuenta qué? ¿Cuál es la lógica de que el más bruto y el más ladrón le va a estar dando las órdenes al más honesto y al más competente? Bueno, yo aspiro a la presidencia y le ofrezco ser mi designado y que sea ministro de la presidencia. Y usted es el que me va a decir qué es lo que vamos a hacer. Yo le voy a hablar de salud y usted me va a decir de desarrollo y de crecimiento. Y no le voy a dar órdenes. No le voy a dar órdenes. Me lo dice ahorita Para seguir tan neófito políticamente, tiene un ofrecimiento. No, vaya. Doctor. ¿Cuánto? O hagamos otro partido, que somos los tres. Pues. Vaya, ¿Cuántos años nos vamos a dar para llegar a lo que tú ¿Cuántos pides? designados presidenciales, cuántos vicepresidentes, que solo hubo uno, han marginado y no les han dado ni participación? ¿Cuántos? Toneladas. Sí. ¿Ah? Ajá. Ahí está. La cadena El de poco único apreciada, puesto doctor. que garantiza que la persona va a poder decidir la política macroeconómica de un país por 4 años sin que le estén fastidiando el puesto de presidente. Los puestos de ministro los quitan, los ponen a cada rato. Todos. Mel Zelaya, Pepe Lobo, el otro que estuvo antes de él, todo el tiempo están haciendo. Uno a veces pregunta, ni le queda claro, y uno dice, si fulano de tal es un lustrabota, le lustraba los botas hasta que le quedaban chañadas, y aún así lo despedían. Uno dice, ¿por qué le despidieron? A ver. La inseguridad. ¿Quién va a invertir en este país cuando le están cambiando los modelos y le están poniendo impuestos cada 6 meses, cada 3 meses, le están cambiando las reglas del juego? Yo le diría, ¿cuál es mi propuesta? 4 años, en los cuales 4 años vamos a tener reglas claras. A los inversionistas no se les va a cambiar, vamos a trabajar para desarrollar el país bajo este esquema. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial. Antes de eso queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avellón, donde pueden encontrar este video y muchos otros. Asimismo, denle me gusta en la parte superior de la página. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más. Estamos de regreso. Antes de eso queremos... estamos de regreso. Estamos hablando aquí con 2 hondureños. Uno que quiere ser presidente, que es actualmente designado presidencial en este gobierno. Y me dice él que en tanto no hay reglas claras en Honduras, es difícil que no haya inversión. Mire, ve, es la cosa. Pero si la persona que está a la cabeza del Estado no sabe cuáles son las reglas que hay que aplicar, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, dice, vamos a darle énfasis a la educación. Todo el mundo dice, y la educación no contribuye al progreso, al desarrollo de Honduras. Sí, pero yo le decía en materia económica. Hablemos de inversión. De pura inversión. A eso me refiero. Ahí está. Bueno,
solo le voy a dar dos datos, dos países que violan masivamente, para la inversión, que violan masivamente inversión. la idea de que uno tiene que tener un país tranquilizado para que haya inversión. Mire, aquí nosotros nos salvamos de las guerras civiles en los 80, en los 70. Pero bueno, el punto es que guerras civiles mucho más cruentas que las que vimos en Centroamérica se dieron en Mozambique y en Angola en 1975 a más o menos comienzo de... Bueno, Angola terminó como el 2001. Pero bueno, el punto es que, digamos, en Mozambique eso duró y a partir de comienzos de los 90, pese que estaba en guerra civil, la economía comenzó a crecer rápidamente. Y en esa década creció a 7% anual. Solo para compararlo con Honduras, en la década de los 90, Honduras, que estaba en paz y con un nivel de criminalidad mucho más bajo que el actual, creció a 3% anual. Mire que no hay correlación. Y este es África, que es un continente que es famoso por ser un fracaso total económicamente, por ser más fracasado que Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la causa? Lo que usted señala, ¿por qué sucede eso en Honduras? Pero lo que eso nos dice es que la idea que hay que tener un país pacificado para que haya inversión es falsa. Y eso es lo importante. Para no estar divagando como loco, un presidente tiene que saber todos los datos, pero no lo sabe porque no estudian eso. Porque no estudian. La derecha, el centro y la izquierda no les gusta estudiar. Y el problema, o sea, hombre, ¿cuál es el argumento para no estudiar el área que compete? Yo quiero ver cuál es el argumento para no estudiar el área que compete. Vaya, hay 8 millones de hondureños. Se va a caer el mundo si no ponen a Mel Zelaya, porque no pueden poner. Yo conozco dentro de la izquierda un montón de gente que tiene doctorados en economía, que ha trabajado incluso, por ejemplo, en el Banco Mundial. Bien izquierdosos ahí. Pero hay unos marginales. Son los líderes que unen a todos los que líderes artificiales. Líderes artificiales. ¿Cómo se hacen aquí líderes en Honduras? Comienzan déjame una enseñanza a la gente. Usted acaba de decir ahorita cuál es entonces el modelo que usted plantearía para que Honduras hubiese mejorado su tasa cuando hubo paz. Hubo una menor inversión en educación, que es un modelo similar al que comparaba con otros países, pero ¿cuál hubiese sido entonces el mejor modelo para Honduras? Basándonos que también tenemos que abolir que el mejor presidente en ese momento, ¿quién fue? Que fue Callejas, que fue Carlos Flores, que fueron de las personas que han tenido tal vez los mejores niveles académicos de lo que usted señala. Pero todavía demasiado bajos. Son bajos. ¿Sabe qué? Usted como médico debe entender eso perfectamente. Sí. Un muchacho está en cuarto año de medicina, incluso un muy buen estudiante, ya por eso le vamos a dejar que esté diagnosticando pacientes o esté destazando gente. Obviamente que no. Pero ¿cuál era y aún el que ya graduó, viene usted, y le duele el estómago, se va a meter al dermatólogo. No, todavía no solo quiere 8 años de estudio, no que todavía 2 o 3 o yo no sé cuántos años de especialización para gastroenterología, qué sé yo. Y así, pues, el zapatero el zapato. En todo periodo, viene alguien, va puesto de conserje en una empresita ahí, título de bachiller. Para todo se ocupa especialidad. Y para el trabajo más importante, más difícil del mundo, y la prueba está que la mayoría de los países todavía siguen metidos en la pobreza. Para el más difícil, parece no ocupa preparación. Cualquier oportunista, cualquier revista puede llegar a improvisar. Se requiere el liderazgo político. ¿Cuál liderazgo? Seamos claros. Eso no resuelve nada. En la realidad. Mao Zedong era un gran líder. En la realidad. Adolfo Hitler eran grandes líderes y se destruyeron a sus países. Sí, claro, pero fue la orientación política porque él fue un gran líder que logró unificar a la nación alemana y estuvo a punto de ganar la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera abierto el frente oriental, es increíble. A lo mejor hubiera ganado. Para usted, o sea, una guerra artificial, porque no había ninguna justificación. 50 millones de muertos, 6 millones de judíos. Para usted no hay ningún problema. No, para ellos tenía justificación porque habían llegado tarde a la repartición de los mercados del mundo, no tenían colonias. ¿Y qué? Y Alemania quería. Y sí tenían, y lo habían perdido en la Primera Guerra Mundial, porque perdieron la guerra. Por eso sí. Perdieron ahí un montón de colonias africanas, por ejemplo. Pero no. Pero mire, o sea, ¿por qué no atacar el... Pero yo le propongo, eliminemos el hambre, ¿cómo? Solo con rápido crecimiento económico. Sí, pero en el momento, pero llegamos a tener eso, desarrollo sostenible. Un doctorado en economía es lo que se ocupa. ¿Sabe qué me dijo? Pero sí le puedo decir. ¿Sabe qué me dijo un nacionalista una vez? Me dice,
con arregla te conviene bien a vos. Tal vez la diferencia reside en que yo, desde pequeño, yo no dije como oportunista, yo no quiero llegar a ser presidente, yo quiero solventar los problemas de uno. Entonces me preparé sistemáticamente. Pero vamos a seguir en otra ocasión porque nos acabó el tiempo. Se nos va. Con todo el respeto del mundo. ¿Qué le dejamos de enseñanza al pueblo hondureño? No, pero tenemos que irnos, nos vas a cortar. Sí, no, claro, pero, nos vas a cortar. Pero nos debatimos. Se compromete a regresar otra próxima vez. Pero reorientar la charla, me encanta. ¿En qué dirección quiere? Se la deja a usted a escoger. Que le demos fórmulas a las personas de dónde debe desarrollar. ¿Qué es lo que le tenemos que dar al pueblo hondureño? Crecimiento económico, pero se nos acabó el tiempo. Les queremos agradecer a todos haber estado con nosotros y esperamos contar con ustedes en la próxima edición de Riqueza para Todos. Sin más, nos despedimos y esperamos que estén bien.